Noticentro 1, CMI. Gobierno, Asofondos y sindicatos afinan reforma pensional que será presentada en 2 días al Congreso de la República. Polémica por mensaje del presidente sobre fondo de pensiones ante crisis bancaria en Estados Unidos. Militares vinculados a red de tráfico de armas vendían municiones a disidencias. Investigación ya está en la Fiscalía. Soy víctima de un linchamiento social, dice Nicolás Petro a su regreso a la Asamblea del Atlántico. Regresa normalidad al Bajo Cauca. Por paro, 13.000 niños no recibieron atención alimentaria. Fiebre del oro en el Bajo Cauca. Rompen calle en el municipio de Zaragoza. ¿Cuáles son las obras en Bogotá que avanzan a paso lento? Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A esta hora, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se reúne con los fondos privados de pensión y sindicatos para afinar el texto de la reforma pensional que será radicada en el Congreso el próximo jueves. Luisa Fernández con la información. Buenas tardes. Bueno, ahora volvemos con Luisa. Luisa se encuentra en el norte de Bogotá. Adelante, Luisa, te escuchamos. Luisa, adelante con la información. Bianca, televidentes, les contaba, muy buenas tardes, que hoy precisamente aquí en la mesa de concertación que se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo se pondrán de acuerdo en cuáles serán las líneas bases y el articulado de la reforma pensional que será radicada el próximo 16 de marzo, es decir, este jueves en el Congreso de la República. Recordemos que junto a esta también será radicada la reforma laboral. Y precisamente en este día el presidente Gustavo Petro se despertó realizando un anuncio a través de su cuenta de Twitter. Abro comillas en cuanto al trino que habla de este tema en específico. Le solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país. Nosotros hemos hablado a través de WhatsApp con la representación de los fondos privados de pensiones y aseguran que esto sería un riesgo, esta propuesta del presidente Gustavo Petro, pues esa inversión extranjera también ha dado algunos rendimientos al ahorro total de todos los colombianos. Y como ellos lo han puesto en palabras coloquiales, es que no se puede tener todos los huevos en una sola canasta, es un término que utilizan desde la economía. Mire, lo que dicen también los fondos privados de pensión es que el 70% del ahorro total, que son 360 billones que están administrados por estos fondos, pues el 70% son rendimientos que se ha dado no solo de la inversión externa, sino también de la inversión interna. Nosotros estaremos atentos a qué sale de aquí, de la mesa de concertación, sobre las propuestas del Ministerio de Trabajo, del Gobierno Nacional y también por parte de los privados y de los sindicatos en cuanto a la reforma pensional. Recordemos que durante varios días hemos hablado o ha hablado el Gobierno de un manejo, un sistema de pilares, en donde está el pilar solidario, que se encarga de dar un bono de 500.000 pesos a los mayores de 65 años que no lograron pensionarse. Está el pilar medio, en donde se fortalece a Colpensiones y se espera que las personas que se ganen hasta 4 salarios mínimos pues puedan cotizar directamente con Colpensiones. Y está después el pilar del ahorro individual, que sería administrado por los fondos privados de pensión y que correspondería o donde podrían cotizar esas personas que ganen más de 4 salarios mínimos y deseen hacerlo de manera voluntaria. Pues hasta el momento lo que se ha conocido, los fondos privados proponen otro tipo de manejos y los sindicatos, la propuesta de ellos es radical y asegura que se debe eliminar a los fondos privados de pensiones. Estaremos atentos si en estas mesas de concertación pues se logra un acuerdo o si de lo contrario se llevará articulado ya dispuesto por el Gobierno Nacional. Estaremos atentos a esta noticia en desarrollo.
Muchas gracias, Luis. Así es, estaremos atentos. En poder de la Fiscalía ya están los nombres de los militares vinculados a una red de tráfico de armas que suministraba municiones a las disidencias de las FARC. Stig Luengas, ¿quiénes son los señalados? Buenas tardes. Bianca y televidentes, feliz tarde. Se conocen nuevos detalles de este caso de corrupción que investiga ya la Fiscalía General de la Nación, una investigación que conoció Noticentro 1 CMI. Pues se trata de al menos 5 miembros del Ejército Nacional, 2 sargentos y 3 soldados, los que estarían vendiendo armamento, municiones, granadas y cartuchos a las disidencias de las FARC, específicamente a la columna Oliver Sinisterra. Pues en total, según la investigación, fueron 150.000 cartuchos los que se vendieron y más de 2.000 granadas de fragmentación. Se habla de una pérdida de todo este armamento para el ejército por un valor superior a los 1.700 millones de pesos. También se conoció que el líder de esta organización sería un sargento identificado como Johnny Moreno. Este sargento usaba 2 empresas fachadas. La primera, un lavadero de carros ubicado en Valle del Cauca, y también una escuela de vigilancia donde allí entregaban el armamento que salió de la 3ª Brigada del Ejército. Todo era robado allí en la ciudad de Cali. También está implicado el sargento segundo Eduardo Arleis Duarte. Este sería quien se encargaba de establecer los contactos directos con la Oliver Sinisterra, con estas disidencias de las FARC, para venderle todo ese armamento. También estaría implicado el soldado Diego Salinas y Andrés Olarte. Noticentro 1 CMI pendiente de esta investigación que ya tiene la Fiscalía General de la Nación. En otras noticias les comentamos el caso de un niño de 4 años de edad quien fue abusado por su hermano de tan solo 16 años, un adolescente quien abusaba de su hermano y cometía vejámenes dentro de la vivienda donde la mamá los dejaba solos. Por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años fue judicializado un adolescente que al parecer abusó de su hermano de 4 años de edad. De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido en Chiquinquirá, donde aparentemente el joven de 16 años de edad habría aprovechado que su progenitora salía a trabajar y dejaba su cuidado al niño para realizarle tocamiento y accederlo sexualmente. Producto de estos vejámenes, el niño de 4 años habría sufrido graves daños en su fisonomía. Este adolescente de 16 años de edad, aprehendido por las autoridades, quedará a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al igual que el menor abusado de 4 años. La mamá será investigada. Esta información desde el occidente de Bogotá, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. En la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, se encuentran 3 de las 9 obras de valorización que avanzan a marcha lenta. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Por qué las demoras en estas obras? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Así es, tenemos graves problemas en este momento en la capital del país con las obras, específicamente con las obras de valorización. Recordemos que este proyecto está hace 4 años. En este momento hay 15 puntos de obra y 9 con retrasos. De estos 9, 3 importantes en Suba, entre ellos estudios y diseños en la construcción de ciclorrutas en el canal Córdoba entre la calle 129 y la calle 170. La construcción de la avenida Jorge Uribe Botero desde la calle 134 hasta la calle 151 y la construcción de la avenida Santa Bárbara desde la calle 127 hasta la calle 134. Ninguno de esos 3 proyectos lleva más del 10% de avance y sin retrasos de más de 1 año. Estuvimos hablando con el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Diego Sánchez, y esto fue lo que nos comentó. Lamentablemente hemos tenido dificultades con algunos contratistas que no han logrado cumplir los programas de trabajo, especialmente con obras de andenes y ciclorrutas, como la calle 92, la calle 94, la calle 85, la calle 73. Han estado retrasadas, un puente en la 112 con novena también retrasado. Esos contratistas tienen la obligación de cumplirlos, estamos apremiando permanentemente con procesos sancionatorios, con multas, pero nuestro objetivo es no dejar la obra tirada, sino que la cumplamos. Por eso hemos estado presionando a los contratistas para acabar en el menor plazo posible. Ojalá en este año entreguemos esa mayoría de obras. Y otras que estaban suspendidas esperando básicamente una armonización
aprobación del diseño con la empresa de acueducto de alcantarillado, porque yo no puedo comenzar a romper calles si no tengo por parte del acueducto una aprobación de qué tuberías voy a dejar o qué tuberías voy a renovar. Eso fue lo que tardó un poco, pero ya también está resuelto. Hace pocas semanas firmamos con el acueducto los acuerdos completos de los diseños. Bianca y televidentes, cambiamos de tema porque esta mañana la Contraloría investigó e informó de unos hallazgos fiscales preocupantes en Bogotá, sobre todo en el sector de la movilidad, avaluados en casi 10.000 millones de pesos. Entre ellos, lo más preocupante es que dice el comunicado que en Transmilenio se encontraron hallazgos fiscales por 1.787 millones que estaban destinados a la seguridad y la convivencia en el Transmilenio, pero que en realidad fueron entregados a policías en bonos y anchetas. Además, también hablamos con la secretaria de Movilidad porque ella también está, y este sector, dentro de estos hallazgos fiscales por incumplimientos en las infracciones. Ella y todo su equipo se pone frente a la Contraloría para cualquier investigación. En la Secretaría de Movilidad, los hallazgos por 5.100 millones de pesos se derivan de la falta de gestión de cobro de 11.000 comparendos impuestos entre 2016 y 2021. La Contraloría de Bogotá encontró que esas multas las dejaron prescribir. En el IDU fueron 3 los hallazgos fiscales y llegaron a 2.300 millones de pesos, uno de ellos por incumplimientos y valores adicionales registrados en los contratos de obra para la avenida Guayacanes, en el suroccidente de Bogotá, obra que aún está en ejecución. En Transmilenio, el hallazgo asciende a 1.787 millones de pesos y tiene que ver con el uso indebido de recursos girados para fortalecer la seguridad de los usuarios del sistema, pero en realidad fueron utilizados en el pago de otros bienes y servicios, como la compra de bonos y anchetas para los policías, algo que obviamente no correspondía con el objeto del convenio y tampoco le proporcionó utilidad a Transmilenio. A la 1 de la tarde, las declaraciones de la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, sobre estos hallazgos fiscales tan preocupantes y toda la información desde el desde el centro de Bogotá. Me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. A la Asamblea del Atlántico regresó el diputado Nicolás Petro en medio de la polémica que lo tiene en la mira de la Procuraduría y la Fiscalía. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Qué dijo Nicolás Petro? Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. En lo que fue la primera sesión de la Asamblea del Atlántico en este periodo ordinario de marzo, después de la instalación del pasado día 1, hoy reapareció en público el diputado Nicolás Petro y después de que la presidencia declarara una sesión informal, tomó la palabra, leyó una declaración y se defendió de los diferentes puntos de los que se le señala tras la declaración y las revelaciones de su exesposa Daisuri Vázquez Castro, quien lo señala como la persona que recibió 1.000 millones de pesos de Samuel Santander López Sierras y Alfonso el Turco Ilzaca, dineros que irían aparentemente para la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero que no ingresaron a las arcas del pacto histórico. Hoy ha dicho el diputado Nicolás Petro de que ha sido víctima de un linchamiento social y mediático. He sido lapidado, ha dicho Nicolás Petro al intervenir aquí en la Asamblea del Atlántico en una concurrida sesión con asistencia de diferentes medios de comunicación. Anuncia Nicolás Petro que se defenderá en el plano legal de todas estas acusaciones en su contra, pero solo ante los órganos pertinentes se referirá al respecto. Negó que sea cierto la versión periodística en el sentido de que es propietario de un penthouse avaluado en 2.500 millones de pesos, igualmente que esté pagando millonarios arriendos en el norte de la capital del Atlántico. Por último, Nicolás Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección brindar seguridad a su exesposa Daisuris Vázquez y que también se aclare los relacionados con las amenazas de lo que ha dicho la joven. Ha recibido las amenazas e intimidaciones a través de las redes sociales. Nicolás Petro leyó esta declaración y al final
de la sesión salió por un parqueadero privado de la Asamblea del Departamento del Atlántico. En otras noticias, desde Barranquilla, la Policía Metropolitana confirmó en las últimas horas la recuperación de una tractomula que había sido robada en la ciudad de Cartagena, transportando un cargamento de aceite para vehículos avaluado en 1.500 millones de pesos. Se produjo en este operativo la captura de 2 personas que fueron llevadas a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. Más adelante tendremos las primeras declaraciones de Nicolás Petro y todo lo relacionado con esta incautación y recuperación de un aceite para vehículos que había sido robado en la ciudad de Cartagena. Gracias, Jorge. Se cumplen 13 días del paro minero en Antioquia y aunque todavía no hay luz verde de una nueva mesa de diálogo, el gobierno de Antioquia confirmó que 10 de los 12 municipios que estuvieron confinados ya están regresando a la normalidad. Sin embargo, el ICBF reveló una dramática cifra de niños afectados por los bloqueos. Hernán Muñoz con la noticia. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Después de 13 días de zozobra y caos en estas 3 subregiones del departamento de Antioquia, parece que ya poco a poco comienza a restablecerse la normalidad en el paso que comunica a la troncal a la costa. Para hoy se tienen programadas 5 caravanas. La primera arrancó a las 10 de la mañana y la última terminará a las 6 de la tarde. Restan 3 en este momento. La siguiente que saldrá a la 1 de la tarde desde Caucasia hacia Medellín y las siguientes desde Planeta Rica, Caucasia, Planeta Rica. Las autoridades dicen que ya están coordinando todo el operativo para acompañar a los transportadores que viajan durante la noche, sobre todo los transportadores de carga que deben cumplir con su agenda que se ha visto retrasada por los diferentes bloqueos aquí en el departamento de Antioquia. Está a cargo de las fuerzas militares y de la policía de tránsito que en este momento está haciendo el acompañamiento. Ya comienza a restablecerse paulatinamente el comercio, el transporte, la educación en esta zona y también hay seguridad sobre todo en 2 puntos oficiales de concentración en Cáceres y Tarazá, los municipios más afectados por los últimos atentados originados en las últimas horas, el más afectado de ellos en el municipio de Tarazá. En resumen, la primera de las 13 noches donde no se ha reportado ningún atentado en contra de la fuerza pública y la población civil. Pero vamos a seguir con noticias que tienen que ver con la minería. Parece increíble, pero no. Un grupo de personas en Zaragoza, Antioquia, dañó una calle pavimentada para buscar una supuesta veta de oro. Aquí en las imágenes podemos observar cómo las personas en una gran cantidad se acercaron hacia este lugar con la intención de buscar oro. Eso según las autoridades por un rumor que se generó en el municipio a través de uno de los mineros ancestrales. No es la primera vez que esto ocurre. Ya se había reportado noticias similares entre los municipios de Segovia y Remedios. Hoy la gran pregunta que se hacen los habitantes afectados es ¿quién responde por esta vía que prácticamente quedó en unas condiciones que no se puede utilizar? Y atención porque el ICBF le acaba de confirmar a Noticentro 1 CMI una dramática situación del paro en el Bajo Cauca antioqueño. Cerca de 13.000 niños no recibieron el paquete alimentario a la primera infancia. Estamos hablando de los niños entre 0 y 5 años y las cifras son las siguientes. Las acaba de entregar la directora encargada del ICBF aquí en el departamento de Antioquia. Específicamente en el Bajo Cauca, 10.476 niños y en el nordeste del departamento de Antioquia 3.036. Por su parte, también hablamos con la secretaria de Educación del departamento para ver cómo está la situación con el PAE. Recordemos que el PAE es para los niños de 5 años en adelante. Dice que regresamos a las estrategias de la pandemia. La mayoría de los niños están recibiendo el paquete alimenticio en sus casas. Desde la dirección del ICBF se ha hecho un llamado para que se permita la movilidad de las caravanas con alimentación. Más adelante les entregaremos detalles de las principales noticias del departamento de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Hernán. Al regresar a Noticentro 1 CMI, emergencia por lluvias en Santander.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. 9 personas fueron capturadas tras un operativo en Tuluá y en cárceles del Valle del Cauca. Los detenidos son responsables de extorsionar a comerciantes en ese departamento. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Cuánto le exigían a las víctimas? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Le exigía la suma entre los 200.000 pesos y 2 millones de pesos con tal de no atentar contra su vida. Durante ese operativo 9 personas fueron capturadas, entre ellos uno que delinquía incluso desde la cárcel de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca. Él era el cabecilla, alias Z, se encargaba de coordinar a toda esta red conocida en el mundo delictivo como La Inmaculada. También se encargaba de planear el expendio en 8 lugares del corazón del Valle del Cauca para comercializar estupefacientes. Las autoridades durante este operativo en distintos centros penitenciarios y también en diferentes zonas del municipio de Tuluá lograron decomisar los dispositivos celulares que estas 9 personas utilizaban para intimidar a sus víctimas y en múltiples ocasiones lo asesinaban o atentaban contra la vida de ellos, sus familiares o sus negocios para que ellos accedieran a sus exigencias económicas. Estas personas fueron enviadas a prisión. Ahora cambiamos de tema y eso es una noticia positiva. Esta vez llega desde las aguas del Pacífico, donde la Armada Nacional recibió el reporte de una mujer de 35 años que tenía 8 meses de embarazo, pero que presentaba algunas complicaciones en su salud, como la preeclampsia. Por eso, ella le reportó a los uniformados, quienes de inmediato la trasladaron hasta un centro asistencial en el puerto de Buenaventura, donde a esta hora permanece recibiendo atención especializada. Ella es de una comunidad indígena que vive actualmente en el litoral San Juan, que pertenece al departamento del Chocó. Y finalizamos con una grave denuncia que hicieron los bomberos en el corregimiento de Santa Elena, en la zona rural de El Cerrito, centro del Valle del Cauca. Durante esta semana hubo una gran conflagración en esta zona del departamento del Valle del Cauca, pero el organismo de socorro no alcanzó a reaccionar a tiempo, pues aseguran que no cuentan con los recursos suficientes para tener un personal idóneo para ese tipo de situaciones. Adicionalmente, no cuentan ni siquiera con los vehículos que les permita su fácil desplazamiento. Por eso tienen que acudir a sus motocicletas personales u otro tipo de vehículo, incluso el de la propia comunidad, para poder atender las distintas situaciones de emergencia que se vienen presentando en esta zona del departamento. Por eso le hicieron un llamado urgente a la Gobernación del Valle del Cauca y también a la Unidad Nacional para la Gestión al Riesgo para que les brinden los recursos que permitan fortalecer y optimizar su función en beneficio de toda la comunidad del Cerrito Valle del Cauca. Es por ahora toda la información, ampliación de esas noticias en nuestra emisión de la 1 de la tarde. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Sebastián. En Cartagena, varias empresas fueron cerradas en el sector industrial de Mamonal tras vertir aguas residuales en los canales del sector. Tatiana Rodríguez con la información. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde las comunidades aledañas al sector industrial de Mamonal. Aquí el establecimiento público ambiental sancionó específicamente a 3 empresas por vertir residuos ilegalmente, esto en los canales y caños de esas comunidades aledañas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso está afectando a la comunidad por los fuertes olores. A esta hora vamos a hablar precisamente con la comunidad. Muy buenas tardes, ¿cómo es su nombre y cómo les afecta esto? Buenas tardes, mi nombre es Julia Terán. Pues estas aguas nos afectan muchos malos olores, nos da picazón en la piel, muchos niños enfermos. La verdad es que nos afecta mucho, sobre todo los niños. ¿Cuál es precisamente la petición, muy buenas tardes, que ustedes hacen a la autoridad ambiental para que venga a hacer estas revisiones más a menudo? Muy buenas tardes, mi nombre es Leopoldo Barrio y pues en realidad esto está bien que hayan encerrado esas empresas porque esos olores son bastante perjudiciales para los niños, para la comunidad, porque son bastante penetrantes y afectan a nuestras vías respiratorias. La verdad que está muy bien las medidas que se han tomado contra esas empresas. Muchísimas gracias. Estas empresas ahora deberán cumplir unos requisitos y realizar unas obras para que puedan vertir de manera adecuada estos residuos. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Gracias, Tatiana. Hay graves afectaciones por el invierno que dejan 2 heridos y el cierre total de vías en Santander. Ana Mercedes Ariza tiene los detalles. Buenas tardes.
Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Pues llueve a esta hora en algunos sectores de la capital de Santander y es el invierno una de las noticias importantes hoy. Producto de las fuertes lluvias de las últimas horas, 4 viviendas han presentado afectaciones, 2 personas han resultado heridas. También se han registrado caída de árboles y hay inundaciones en deprimidos de las principales vías del área metropolitana. Complementario a esto y en alerta naranja que se mantiene todo el departamento, hay que señalar que en las últimas horas también se produce el cierre total de la vía Curos-Málaga. Nuevamente esta vía que hacía poco se había habilitado para la movilidad, pues vuelve a cerrarse por los derrumbes, dejando incomunicados a más de 13 municipios de esta zona del sur del departamento de Santander. Eso por el momento. La inflación dio un respiro en los Estados Unidos y se ralentizó en febrero hasta el 6% interanual, su nivel más bajo en casi año y medio, aunque el dato llega en un entorno económico complicado tras la súbita quiebra de 2 importantes bancos que ha golpeado fuertemente los mercados y podría complicar un nuevo aumento de las tasas por parte de la Reserva Federal. Por octavo mes consecutivo, la inflación bajó en Estados Unidos a un nivel en línea con las expectativas de los analistas, tras haber repuntado en enero. En febrero, la subida de los precios en la principal economía del mundo se ralentizó y la inflación se situó a un 6% interanual, el dato más bajo en casi año y medio. Aunque las cifras se mantienen muy por encima del objetivo a largo plazo del 2% de los encargados de la política monetaria en la Reserva Federal, cuya agresiva estrategia de subida de tasas podría verse truncada debido a la súbita caída del Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Hace solo unos días, el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió ante el Congreso que podría acelerar el encarecimiento del precio del dinero tras aflojar el ritmo en su última reunión. Pero el escenario cambió radicalmente tras conocerse que las subidas de tipos están detrás del colapso de estos 2 importantes bancos y el riesgo de contagio se ha extendido al sistema financiero. De hecho, el Banco Central estadounidense se enfrenta a un dilema al tener que elegir a qué enemigo enfrentar a corto plazo, y en su reunión de la próxima semana se sabrá si es la inflación o la inestabilidad financiera. Tras el colapso del Silicon Valley Bank, ahora el mercado mira al banco suizo Credit Suisse, que puede ser el siguiente en quebrar al caer un 15% en plena crisis financiera. El banco publicó este martes y con demora su informe anual en el que identificó deficiencias importantes en sus controles internos sobre la inflación financiera y dijo que aún no ha frenado los retiros de depósitos, aunque se han estabilizado. Estados Unidos, Reino Unido y Australia pactan desarrollar un nuevo tipo de submarino nuclear, lo que inquieta a China. Durante una cumbre trilateral en California, los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que conforman la alianza militar conocida como AUKUS, llegaron a un acuerdo de gran importancia militar y geopolítica. Los 3 colaborarán para crear un nuevo tipo de submarino de propulsión nuclear a lo largo de las 2 próximas décadas, que se utilizará en sus respectivas marinas y que esperan aumentará la capacidad disuasoria del grupo en Asia-Pacífico frente a una China que moderniza su flota a marchas forzadas. Lo que para la terna es una contribución a la seguridad y estabilidad global, en China hizo saltar las alarmas, desde donde advirtieron que las naciones transitan por una vía errónea y peligrosa. 这是典型的冷战思维，只会刺激军备竞赛，破坏国际核不扩散体系，损害地区和平稳定。爱好和平的国家对此表达了严重关切和坚决反对。 Para Pekín, el pacto representa un grave riesgo de proliferación nuclear y viola el objeto y propósito del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Rusia, que quiere fortalecer sus vínculos con China, también acusó a las potencias occidentales de fomentar largos años de confrontación en la región Asia-Pacífico. El presidente estadounidense Joe Biden firmará una orden ejecutiva para aumentar el número de controles de antecedentes sobre armas de fuego en el país. Biden visitará la ciudad de Monterey Park, en California, donde un tiroteo acabó con la vida de 11 personas el pasado mes de enero. Allí tiene previsto dar un discurso sobre el control de armas de fuego y explicará las medidas que quiere impulsar. Entre ellas está la de encargar al fiscal general Merrick Garland que ajuste la definición legal actual de las empresas que venden armas para que se ciñan en mayor medida a la ley que las obliga a verificar los antecedentes penales de todo potencial comprador.
En el estado de California, 30 millones de personas están bajo alertas de inundaciones, lo que ha generado que más de 8.000 personas abandonen sus hogares. La lluvia no da tregua en California. Después de las intensas precipitaciones a finales de la semana, ahora más de 30 millones de personas están bajo alerta de inundaciones. Las últimas alertas emitidas incluyen los condados de Santa Bárbara, Ventura y Los Ángeles. Entre las principales ciudades en aviso de inundación se encuentran San Francisco, Oakland y Sacramento. En la costa central del condado de Monterrey, en el estado de California, está bajo alerta luego de que el dique del río Pájaro sufriera una ruptura que derivó en la reciente inundación en medio de un fuerte sistema atmosférico que azota a la zona. Más de 8.500 personas se vieron obligadas a evacuar y unas 50 tuvieron que ser rescatadas cuando el agua subió. La comunidad de trabajadores agrícolas, en su mayoría latinos, ya tiene dificultades para encontrar alimentos con tantos caminos y negocios cerrados después de la tormenta. Los meteorólogos advirtieron sobre más inundaciones, daños por viento y posibles cortes de energía del nuevo río atmosférico que tocó tierra el lunes por la noche en las partes norte y central del estado y se espera que se mueva hacia el sur durante varios días. Lanzaron al océano un velero capaz de limpiar sus aguas, eliminando hasta 3 toneladas de basura por hora. Se calcula que cada año acaban en el océano 8 millones de toneladas de plástico y según la ONU, si no se hace nada, en 2050 habrá más residuos de plástico que peces en los océanos. Y uno de los proyectos más ambiciosos para enfrentar este problema es un barco gigante llamado The Manta, que intenta conjurar la sostenibilidad con la limpieza de las aguas y el reciclaje. Se trata de un enorme catamarán devorador de plásticos capaz de ir recogiendo los restos de la superficie del océano en una capa entre 10 milímetros y medio metro de profundidad, y se calcula que puede recoger entre 1 y 3 toneladas por hora para sumar hasta 10.000 toneladas al año gracias a su trabajo continuo durante 20 horas al día. Además, The Manta funciona con energía renovable gracias a su sistema de pirólisis que permite transformar el plástico en energía para impulsar el gigantesco barco. Canal 1 se transforma para traer una nueva apuesta editorial de crecimiento en este 2023. Uno de los programas que llegará a acompañar las mañanas de los colombianos a partir de este miércoles es Magazine 1. Se van a encontrar con una mezcla de entretenimiento, realeza, curiosidades, tecnologías, todo contado en un lenguaje muy fresco y muy ameno para que todos los amantes de este tipo de contenidos puedan disfrutarlo desde las 11 de la mañana hasta el mediodía. La mejor información del entretenimiento. Una de las caras más conocidas, Dani, del mundo del entretenimiento en nuestro país es Adriana Tona, y precisamente toda esa frescura cartagenera que ella irradia en la pantalla es la que veremos a partir de mañana en Magazine 1 a las 11 de la mañana, ella contándonos a su modo de ver cómo está el mundo del entretenimiento, los famosos, la música, los estrenos, entrevistas. No se lo pueden perder porque hay muchas sorpresas, mucho contenido para disfrutar. ¿Cuál es el acuerdo entre gobierno y partidos políticos para la reforma a la salud? Gobierno, Asofondos y sindicatos afinan reforma pensional que será presentada en 2 días al Congreso de la República. Polémica por mensaje del presidente sobre fondo de pensiones ante crisis bancaria en Estados Unidos. Militares vinculados a red de tráfico de armas vendían municiones a disidencias. Investigación ya está en la Fiscalía. Soy víctima de un linchamiento social, dice Nicolás Petro a su regreso a la Asamblea del Atlántico. Regresa normalidad al Bajo Cauca. Por paro, 13.000 niños no recibieron atención alimentaria. Fiebre del oro en el Bajo Cauca. Rompen calle en el municipio de Zaragoza. ¿Cuáles son las obras en Bogotá que avanzan a paso lento? Con Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Se abre paso la reforma a la salud después del acuerdo que lograron anoche el presidente Gustavo Petro y los directores de los partidos de la U y el conservatismo. Desde el centro de Bogotá informa el periodista Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La reforma a la salud
El presidente Gustavo Petro y los directores de los partidos Conservador y de la U llegaron a un acuerdo para tramitar una gran reforma al sistema de salud, pero sobre la base de que se mantendrá el sector público y el sector privado, es decir, un sistema mixto en el aseguramiento de salud de los colombianos. Las EPS no van a desaparecer, pero se van a convertir en gestoras de salud y no van a tocar los recursos públicos. A cambio recibirán un 5% por asumir los riesgos en salud y el riesgo financiero. Estos anuncios los hizo a Noticentro 1 CMI la directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro. Había una diferencia grande que era en que el presidente quería que el sistema de salud fuera solamente público y nosotros le habíamos propuesto que queríamos que fuera un sistema público y privado, es decir, que fuera mixto. Esto fue el primer acuerdo que llegamos ayer, que fuera mixto y que pudiéramos tener un sistema público y uno privado. Ese yo creo que fue el acuerdo más importante que tuvimos. En la reunión de anoche en Palacio no estuvo el expresidente César Gaviria como director del Partido Liberal. Según el senador Carlos Alejandro Chacón, el jefe del liberalismo decidió no ir para esperar hoy el informe de los acuerdos a los que llegaron los directores de los partidos de la U y del conservatismo. A las 2 de la tarde nos vamos a reunir el comité técnico que se ha dispuesto para ello, con el presidente Gaviria, Conservadores y la U, para ver qué fue lo que concertaron. Si estamos de acuerdo, los acompañaremos. Si no estamos de acuerdo, presentaremos nuestro proyecto de ley como partido político en la Comisión Primera del Senado como estatutaria, el cual ya lo tenemos. El Congreso de la República iniciará la semana entrante en sesiones ordinarias el trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la reforma a la salud. Con Carlos Ruiz, desde el centro de Bogotá, Noticentro 1, CMI. Gracias, Carlos. A esta hora avanza el encuentro entre el gobierno, gremios y sindicatos para afinar el proyecto de reforma pensional que será presentado el próximo jueves. Luisa Fernández con el reporte. Buenas tardes. Bianca, pues tenemos una información de último minuto. En la mesa de concertación ya se conoce un borrador que sería lo que contiene las bases principales para la reforma pensional. Se habla de un pilar solidario que, como ya lo habíamos dicho, es para personas mayores de 65 años que no se hayan pensionado, y esto será por un valor de 223.000 pesos. Es decir, se reduce a la mitad de la propuesta que había hecho el gobierno de 500.000 pesos. También habrá un pilar semicontributivo que se le otorgará un tipo de renta a las personas que llevan algunas semanas cotizadas, ya sea en Colpensiones o en los fondos privados de pensión. El pilar contributivo será mixto. Aquí participará Colpensiones, en donde podrán cotizar las personas que se ganen hasta 3 salarios mínimos. Los que ganen más de los 3 salarios mínimos o excedan este valor pueden cotizar a través de un fondo privado de pensiones. Sin embargo, será voluntario en cuál de los dos usted va a decidir cotizar. Esto fue lo que dijo la ministra hace muy pocos minutos. Su objetivo central es eso, universalizar el derecho. Hoy, de cada 4 adultos mayores, solo 1 accede a la pensión. ¿Cómo lo pensamos hacer? A través del sistema de pilares, que es un cambio cualitativo en nuestro país. Pasamos de un sistema paralelo con 2 regímenes a un sistema unificado y complementario. Así tendremos entonces el pilar solidario, que va a recoger a todos aquellos y aquellas que hoy no tienen ninguna posibilidad, y vamos a trabajar para que salgan de la pobreza extrema fundamentalmente, y vamos a anclarlos para que reciban 3 veces lo que hoy se tiene por Colombia Mayor. De igual manera, quiero decirles que tendremos un pilar semicontributivo en el que estarán todas aquellas personas que cotizan al sistema pero no cumplen los requisitos, no llegan a cumplir requisitos. Pues vamos a trabajarlos para que lleguen y les vamos a ayudar para que efectivamente puedan llegar a una pensión. Y de igual manera el sistema contributivo, donde vamos a trabajar sobre la base de 3 salarios mínimos. Todos los colombianos y colombianas de este país van a cotizar a Colpensiones hasta sus 3 salarios mínimos de ingreso. Mire, un punto positivo de este borrador que hemos conocido aquí en Noticentro 1 CMI y que apoyan varios sectores relacionados con las pensiones es la unificación de tanto Colpensiones como los fondos privados. Recordemos que hoy día es criticada porque entre ellos compiten. En este nuevo sistema entrarían a trabajar unificadamente, es decir, que las personas de manera voluntaria podrían elegir hacia qué lado podrían cotizar, ya sea Colpensiones o los fondos privados, es decir, van a trabajar mancomunadamente.
aproximadamente. También hay un pilar de ahorro individual voluntario en donde las personas van a decidir si tienen un ahorro adicional, si lo llevan a Colpensiones o a los fondos privados. Se creará un fondo total para el ahorro. Esto quiere decir que se va a evitar cualquier impacto que se tenga con los mercados de valores. Y por supuesto, como ya lo había anunciado la ministra, hay un beneficio para las mujeres. Esta es una noticia en desarrollo y tendremos todos los detalles en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1. CMI. Gracias, Luisa. Por una red de tráfico de armas, uniformados de las Fuerzas Armadas son investigados por la Fiscalía General de la Nación. Stig Luengas, buenas tardes. ¿Quiénes son los uniformados? Bianca y televidentes, feliz tarde. Un caso de corrupción que sacude al Ejército Nacional. 2 sargentos, 3 soldados implicados en el robo de armamento, fusiles, granadas de fragmentación y otros elementos de guerra que serían vendidos a las disidencias de las FARC, específicamente a la columna Oliver Sinisterra. Pues Noticentro 1 CMI conoció la investigación que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Los 5 militares ya fueron destituidos del Ejército Nacional, pero avanza esa investigación porque habrían sido 150.000 cartuchos vendidos, más de 2.000 granadas de fragmentación, todo un detrimento superior a los 1.700 millones de pesos. Todo este armamento, todo este arsenal habría salido de la Tercera Brigada del Ejército en Valle del Cauca. Un sargento sería líder de este clan mafioso que estaría vendiendo todo esto a las disidencias FARC. Especialmente usaban 2 empresas fachadas, un lavadero de carros y una escuela de vigilancia de uno de los sargentos implicados, identificado como Johnny Moreno. También el segundo sargento implicado fue identificado como Eduardo Duarte. También los 3 soldados estarían implicados porque ellos serían los que sacaban el armamento, las granadas y todos los cartuchos de las bodegas de la Tercera Brigada del Ejército. También hablamos de otro importante tema y tiene que ver con la víctima de 4 años, un niño quien fue violado por su hermano, otro de 16 años. Ellos quedaban solos en la vivienda porque la mamá se iba a trabajar. Este de 4 años contó todas las autoridades, especialmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre todos los vejámenes que le cometía su mismo hermano. Por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, fue judicializado un adolescente que al parecer abusó de su hermano de 4 años de edad. De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido en Chiquinquirá, donde aparentemente el joven de 16 años de edad habría aprovechado que su progenitora salía a trabajar y dejaba su cuidado al niño para realizarle tocamiento y accederlo sexualmente. Producto de estos vejámenes, el niño de 4 años habría sufrido graves daños en su fisonomía. El adolescente de 16 años aprehendido queda en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al igual que el menor de 4 años víctima de agresión física y sexual. Desde el occidente de Bogotá, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. El diputado del Atlántico, Nicolás Petro, se declaró inocente y víctima de un linchamiento social por las acusaciones de su ex esposa de presuntamente recibir 1.000 millones de pesos que no ingresaron a la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. ¿Qué más dijo el diputado? Jorge Castro nos informa. Muchas gracias, Bianca. Nicolás Petro dijo que comparecerá ante las instancias judiciales que se notificará y también responderá por todas y cada una de las denuncias que se han hecho en su contra, al tiempo que calificó como un linchamiento social el que ha sido víctima en los últimos días. Nicolás Petro rechazó las acusaciones en su contra y dijo que ha sido juzgado públicamente. Ante los señalamientos de que no lo han podido notificar de las investigaciones en su contra, señaló que para eso hay términos legales. En los últimos días he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia. En la primera sesión de la Asamblea, tras detonar el escándalo, Petro afirmó que su defensa la hará ante las instancias legales. Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia
demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado. Negó ser dueño de las propiedades que se le señalan. Que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de 2.500 millones de pesos. Tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo. Eso es falso. Dijo que sus extractos bancarios fueron divulgados, violando el derecho a la intimidad, y que los mismos están debidamente justificados en pago de nóminas, cesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos como diputado de la Asamblea del Atlántico. Solicito a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección garantizar y reforzar la seguridad de mi expareja sentimental, Daisuris del Carmen Vázquez, y que las denuncias que viene realizando en sus redes sociales se hagan con nombre propio. No puede quedar manto de dudas sobre los responsables de hechos tan graves como la intimidación y las amenazas. Finalmente agregó el hijo del presidente que todos los señalamientos en su contra no son más que una estrategia diseñada para destruir su carrera política y destruirlo a él como persona. Y en el municipio de Soledad, la Policía Metropolitana de Barranquilla recuperó una tractomula que había sido robada con un cargamento de aceite para vehículo avaluado en más de 1.500 millones de pesos. El pesado vehículo de carga fue localizado en una bodega abandonada del barrio 1 de Mayo de Soledad. La policía llegó al lugar y encontró en el sitio a 2 personas que custodiaban la tractomula. Fueron capturados y conducidos a la URI de la Fiscalía. Este vehículo fue hurtado en la ciudad de Cartagena. Este vehículo fue trasladado desde Cartagena hasta aquí, el municipio de Soledad. Esta mercancía que tenemos a nuestras espaldas tiene un valor de 1.500 millones de pesos. La tractomula contenía 80 tambores de aceite para motor, 28 más de grasa especial y 500 tanques con el mismo producto. Estamos dando duros golpes contra los delincuentes. Gracias a ustedes estamos haciendo recuperación de estos elementos. No hay espacio para los delincuentes. La tractomula pertenecía a la empresa Terpel. Había sido robada en el patio de una bodega en Cartagena por 2 hombres que sorprendieron al vigilante y lo intimidaron con arma de fuego. Lo amordazaron y lo encerraron en un cuarto para proceder a sacar la tractomula. Los 2 capturados fueron llevados a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía en el municipio de Soledad. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. 10 de los 12 municipios que integran el Bajo Cauca antioqueño ya están regresando a la normalidad cuando se cumplen 13 días del paro. Hernán Muñoz, ¿cuál es la situación? Buenas tardes. Bianca, a la 1 de la tarde salió una caravana desde el municipio de Caucasia hacia Medellín. La siguiente será a las 3 de la tarde desde Planeta Rica hacia el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Las autoridades aseguran que poco a poco se ha ido restableciendo la normalidad. Después de 13 días de caos, vandalismo y zozobra, la troncal a la costa empezó a recuperar la tranquilidad. La policía y el ejército acompañan desde la noche y la madrugada caravanas de movilidad en el nordeste y Bajo Cauca. Tenemos un compromiso irrestricto con la comunidad. Nuestros soldados y policías fortalecerán la seguridad vial, despejando los tramos viales y acompañando permanentemente al gremio transportador. La agenda comenzó a las 10 de la mañana con la ruta Planeta Rica-Caucasia y durante el día se tendrá programados otros 4 destinos. El coronel Jaimar Puentes, comandante de la Policía de Antioquia, explicó los recorridos. Disponemos en este momento de una caravana que va hacia los municipios del Bagre y Zaragoza, llevando recursos y elementos de primera necesidad para estas comunidades. Todo articulado con nuestra capacidad institucional, nuestra inteligencia, nuestra unidad de mantenimiento del orden y nuestra policía de tránsito y transporte, muy comprometida toda la Policía Nacional. Las autoridades confirmaron que se mantiene la vigilancia especial en Tarazá y Cáceres. Y seguimos con noticias que tienen que ver con la minería.
Atención a esta imagen, se trata de un grupo de personas que dañó una calle pavimentada en el municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, supuestamente porque allí había una veta de oro. Las autoridades hacen un llamado a todas estas personas para que por favor tengan conciencia y evalúen primero con expertos qué es lo que está pasando y no pasen por encima de la norma de una administración. Muchos de ellos cavaron y no encontraron nada, y hoy la pregunta que se hacen muchos de sus habitantes es qué va a pasar con esta vía que quedó prácticamente intransitable. Y terminamos con un dato preocupante que entrega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Antioquia. Durante estos 13 días del paro minero, cerca de 13.000 niños de la primera infancia, es decir, entre 0 y 5 años, no recibieron el paquete alimentario por la difícil situación de orden público. Según el ICBF Regional Antioquia, 10.476 niños de 0 a 5 años del Bajo Cauca y 3.036 del Nordeste no reciben el paquete alimentario desde que inició el paro minero. Isabel Cristina Patiño, directora encargada, hizo un llamado para que se permita la libre movilidad de las caravanas que transportan los víveres. Le solicito a toda la ciudadanía y especialmente a quienes están haciendo parte de estas manifestaciones que permitan el ingreso de los alimentos y del material didáctico que se requiere para atender los niños a través de una modalidad flexible o remota, pero que ellos no se estén privando de ese componente alimentario y este material pedagógico. El plan de alimentación escolar PAE, que se entrega a niños de 5 años en adelante, regresó a la estrategia de la pandemia y se está entregando en las casas de cada niño para evitar una crisis de nutrición. Y hoy lo que estamos trabajando con las fundaciones que nos vienen ayudando mucho es que estamos trasladando alrededor de 3.500 paquetes alimenticios. También se unieron con paquetes para madres gestantes y menores de 2 años con otros 1.700 paquetes. Hoy salen 1.500, mañana otros 1.500, finalizando la semana otros 1.700, y la Gobernación de Antioquia, con un esfuerzo adicional, va a hacer la adquisición de otros 58.000 paquetes para poder llegar a estos niños, niñas y adolescentes. La secretaria de Educación dijo que en algunos municipios que fueron epicentro de la violencia se implementó el trabajo en casa y en los otros hay normalidad. Nos despedimos desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Gracias, Hernán. Al regresar a Noticentro 1 CMI, Contraloría Distrital pone lupa a regalos de Transmilenio a la policía. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, se encuentran 3 de las 9 obras de valorización que avanzan a marcha lenta. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Por qué las demoras? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Estuvimos visitando 3 obras en la localidad de Suba que hacen parte del proyecto de obras de valorización de Bogotá. 3 de 9 que en este momento tienen problemas de desarrollo. En medio de las obras de valorización que se adelantan en Bogotá desde hace 4 años, varios puntos diferentes de obras han presentado retrasos y suspensiones. Desde el inicio de este proyecto se había contemplado que en 2024 todos los frentes de obra deberían estar terminados. Sin embargo, en este momento, de los 15 puntos, solo el ciclopuente del Canal Molinos fue entregado. Lamentablemente hemos tenido dificultades con algunos contratistas que no han logrado cumplir los programas de trabajo, especialmente con obras de andenes y ciclorrutas, como la calle 92, la calle 94, la calle 85, la calle 73. Han estado retrasadas, un puente en la 112 con novena también retrasado. Esos contratistas tienen la obligación de cumplirlos, estamos apremiando permanentemente con procesos sancionatorios, con multas, pero nuestro objetivo es no dejar la obra tirada, sino que la cumplamos. Por eso hemos estado presionando a los contratistas para acabar en el menor plazo posible. Ojalá en este año entreguemos esa mayoría de obras. 9 de estas obras tienen problemas de ejecución, 3 de estas ubicadas en la localidad de Suba. El primero, la ciclorruta del Canal de Córdoba, la segunda, la construcción del corredor
corredor vial de la avenida Jorge Uribe Botero desde la calle 134 hasta la 151. Y el último, la construcción de la avenida Santa Bárbara desde la calle 127 hasta la 134 por la 19. Y es que el problema, además de los atrasos en estas obras, es que hay 40.000 millones en sobrecostos. Con esta información me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. En la mira de la Contraloría están más de 1.000 millones de pesos que Transmilenio le regaló a la policía en bonos y anchetas. La Contraloría de Bogotá encontró que más de 1.700 millones de pesos que debían ser usados para fortalecer la seguridad en estaciones y portales, también en buses de Transmilenio, fueron gastados en anchetas que se regalaron a uniformados de la policía. El hallazgo asciende a 1.787 millones de pesos y tiene que ver con el uso indebido de recursos girados para fortalecer la seguridad de los usuarios del sistema, pero en realidad fueron utilizados en el pago de otros bienes y servicios, como la compra de bonos y anchetas para los policías, algo que obviamente no correspondía con el objeto del convenio y tampoco le proporcionó utilidad a Transmilenio. Justamente hoy el concejal Óscar Ramírez Baos citó a un debate de control político al gerente de Transmilenio para hablar sobre la grave situación de inseguridad que se está presentando en el sistema. El delito y los hurtos crecieron en Transmilenio en el 73%, pero entre enero, comparando enero del 2022 y enero del 2023, creció el 60%, o sea, sigue la curva ascendente de delitos al interior de Transmilenio. También preocupan las altas cifras sobre la violencia sexual y las víctimas que deja el acoso en Transmilenio. Esa cifra nos preocupa mucho y ese es el llamado a Transmilenio, a la Secretaría de Seguridad, de emprender acciones efectivas. 8 de cada 10 mujeres sienten violencia en Transmilenio. El 70% o 7 de cada 10 mujeres tienen miedo de acceder al sistema Transmilenio. Portales como el del 20 de julio, Usme y Portal Tunal son los más inseguros. Esta madrugada se cumplió un gigantesco operativo en el Valle del Cauca contra bandas dedicadas a extorsionar comerciantes de Tuluá. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué descubrieron las autoridades? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades descubrieron que uno de estos capturados se encontraba liderando las extorsiones a comerciantes en Tuluá desde la cárcel. Durante el operativo se incautaron armas de fuego y dispositivos celulares utilizados para intimidar a las víctimas. ¡Ahí la Policía Nacional! De esta manera, la policía desplegó en el gigantesco operativo contra la temida banda criminal La Inmaculada, cuyos integrantes se encargaban de atacar a comerciantes de Tuluá que no respondían al pago de cuantiosas extorsiones que oscilaban entre los 200.000 pesos y 2 millones de pesos. 9 personas en total fueron capturadas, entre ellas sus principales líderes. Es de notar que entre los capturados se encuentra alias El Zarco, cabecilla encargado del cobro de extorsiones, alias La Chinga, encargado del sicariato en el municipio de Tuluá, y alias La Zeta, encargado de los expendios, homicidios y extorsiones. Estos actores criminales contaban con una trayectoria criminal de más de 5 años. También hubo intervención en cárceles de la región, desde donde se planeaban los atentados e intimidaciones para exigir las sumas de dinero. Además, coordinaban todos los movimientos financieros que dejaba el expendio de droga en 8 sectores del corazón del valle. Se llevaron a cabo 40 allanamientos, 16 en centros carcelarios y 24 en el municipio de Tuluá. De esta manera se hace una intervención conjunta en centros carcelarios desde donde se daban órdenes para ser ejecutados en el municipio de Tuluá, y se hizo la intervención de diferentes actores delincuenciales en este municipio, dando la captura de Chinga, Zarco y Zeta. Durante el procedimiento se incautaron dispositivos móviles usados para amenazar a las víctimas, droga, dinero en efectivo y armas de fuego. En otras noticias, la Armada Nacional realizó un heroico traslado médico en aguas del Pacífico de una mujer que estaba en avanzado estado de embarazo y requería con urgencia una atención médica. La mujer de 35 años, perteneciente a una comunidad indígena del resguardo Pisario, ubicado a orillas del río San Juan en Chocó, presentaba preeclampsia, lo que generaba un altísimo riesgo para su embarazo de 8 meses. Por eso decidió reportar a la Armada lo que ocurría y de inmediato los uniformados pusieron en marcha todo un operativo que permitió llevarla hasta Buenaventura para que fuera atendida en un centro especializado. Presentaba cifras tensionales elevadas y requirió extracción de urgencia. Por lo tanto, la Armada Nacional presta su apoyo
con su equipo multidisciplinario realizamos exitosamente la extracción, garantizando la seguridad y la vida de la madre y el feto. Al aterrizar recibió monitoreos fetales que permitió establecer el buen desarrollo del embarazo y estará en el principal puerto sobre el Pacífico hasta que nazca su primer hijo. Y finalizamos con la denuncia que hicieron los bomberos del corregimiento de Santa Elena en el municipio de El Cerrito, centro del Valle del Cauca. Actualmente cuentan con muy pocas herramientas para atender las emergencias y requieren urgentemente inversión de recursos. Este fue el gigantesco incendio que se presentó en el corregimiento de Santa Elena, zona rural del Cerrito, Valle del Cauca, pero por su dimensión los bomberos no pudieron controlar a tiempo y tuvieron que pedir ayuda a organismos de socorro en municipios aledaños como Palmira, situación que evidenció la falta de herramientas que hay en la institución para poder reaccionar a las emergencias y controlar conflagraciones similares. Los recursos con que contamos en el momento son muy mínimos. Nosotros tenemos una sobretasa, un convenio con la alcaldía municipal, pero no alcanza a cubrir las necesidades que tenemos en el momento. Se reciben anualmente 98 millones de pesos, de los cuales 96 se invierten en el personal laboral. Ni siquiera los vehículos extintores funcionan óptimamente, por lo que tienen que recurrir a sus motos personales u otro tipo de automotores que les permita llegar hasta los sitios donde son requeridos por la comunidad, pero que en cualquier escenario sus capacidades son desbordadas. Los vehículos con los que contamos son en comodato de la alcaldía, o sea, no son propiamente nosotros, sino que están como un comodato, pertenecen al municipio. Ya son vehículos viejos, la capacidad de transporte de agua es mínima. La población ya no es la misma de hace 10 años atrás, las viviendas ya no son pequeñas, son viviendas de 3, 2 pisos. Los bomberos hicieron un llamado a las entidades departamentales y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a que brinden una inversión que les permita mejorar su función. Esperamos que este organismo de socorro cuente con una solución pronto. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Muchas gracias, Sebastián. En Cartagena, varias empresas fueron cerradas en el sector industrial de Mamonal tras vertir aguas residuales en los canales del sector. Tatiana Rodríguez con la información. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Ha dicho la autoridad ambiental que estas empresas vertían tanto aguas residuales domésticas e industriales a través de tuberías subterráneas ilegales de difícil identificación. Recatam SAS, CI Quality Group SAS y Ciro Quintero Uber fueron las 3 empresas suspendidas tras múltiples quejas y peticiones por parte de las comunidades aledañas al sector industrial debido a los fuertes olores provenientes de los canales. Muchos malos olores, nos da picazón en la piel, muchos niños enfermos. La verdad es que nos afecta mucho, sobre todo los niños. Está bien que hayan cerrado esas empresas porque esos olores son bastante perjudiciales para los niños, para la comunidad, porque son bastante penetrantes y afectan a nuestras vías respiratorias. De acuerdo con el establecimiento público ambiental, el vertimiento se hacía en los barrios Arroz Barato y Genequén, sector La Paz, a través de tuberías subterránea ilegal, difícil de identificar a simple vista. Se inicia un proceso sancionatorio ambiental y tienen una medida preventiva de cierre para evitar que sigan virtiendo sus aguas hervidas contaminadas hacia nuestros cuerpos de agua. Asimismo, señaló el EPA que el vertimiento puede generar una alta carga contaminante que llega hasta la bahía de Cartagena a través de los caños, afectando la flora y la fauna marina. Las empresas deberán realizar obras de infraestructura para el tratamiento de sus aguas residuales. Estas empresas pueden enfrentarse a multas de hasta 5.000 salarios mínimos. Es por ahora toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Gracias, Tatiana. Feliz tarde. Hay graves afectaciones por el invierno que dejan 2 heridos y el cierre total de vías en Santander. Ana Mercedes Ariza tiene los detalles. Buenas tardes. Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Como usted lo señala, son 2 las emergencias que registra hoy este departamento. La primera tiene que ver con el invierno. Varias viviendas afectadas, heridos y cierres viales son el panorama del día. 4 días de emergencias producto del inesperado invierno cumple hoy Santander.
En Bucaramanga las afectaciones dejan 2 heridos. Se nos presentaron 4 viviendas afectadas producto de las lluvias. Con una de ellas parte de la cubierta cayó y afectó a 2 personas que están en recuperación en el Hospital del Norte. También hemos tenido caídas de árboles en varios puntos de la ciudad. Bomberos de Bucaramanga han estado muy pendientes para la recuperación. Igualmente hemos tenido inundaciones en los deprimidos. Otro de los sectores afectados es el vial. La carretera Curos-Málaga nuevamente presenta cierre total por derrumbes, incomunicando a más de 1 millón de personas. Efectivamente, por 3 derrumbes ocasionados por las lluvias, el más grande es del PR79 La Judía, con ocasión a todos los escombros y todos los materiales que hay, se va a demorar su apertura en este sentido. En todo el departamento persiste la alerta naranja y los comités de riesgo ya comenzaron la inspección y evacuación de habitantes ubicados en zonas de escarpa y cuencas hídricas, pues los pronósticos del IDEAN anuncian continuarán las fuertes lluvias. Hay que señalar que en todo el departamento se mantiene la alerta naranja por las constantes lluvias y el cierre que se está dando en vías afectadas por derrumbes. Rusia vuelve a arremeter contra ciudades ucranianas. Este martes las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles contra la ciudad de Kramatorsk, a apenas 50 kilómetros de Bakhmut, donde actualmente se concentra la ofensiva rusa que lideran las fuerzas de asalto del grupo de mercenarios Wagner. Murió un civil y resultaron heridos al menos otros 3. Otras 6 personas perdieron la vida en un ataque en Donetsk. Militares ucranianos ya están listos para llevar los tanques Leopard 2 al campo de batalla. Los soldados en Alemania, país proveedor de los vehículos de guerra, finalizaron su formación con los carros de combate Leopard 2 tras haber entrenado con munición real, por lo que podrán llevar el aprendizaje al frente con Rusia. La avanzada diplomática de Pekín da un nuevo paso al frente para tratar de frenar la guerra en Ucrania. El presidente de China, Xi Jinping, planea viajar la semana que viene a Moscú para mantener un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin. A continuación, el líder chino tiene previsto hablar de forma virtual por primera vez desde que comenzó el conflicto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El Parlamento de Israel aprobó en una primera instancia una polémica ley que es clave en la reforma judicial impulsada por el gobierno ultraconservador de Benjamin Netanyahu, que ha desatado masivas protestas. El texto limita la capacidad del Tribunal Supremo para anular textos considerados inconstitucionales e incluso abre la puerta para revertir las decisiones tomadas por esta Corte. Los diputados también aprobaron en primera lectura otra ley que limita las posibilidades de que el primer ministro sea objeto de un proceso de destitución. Aquí Noticentro 1 CMI, a continuación Lo Sé Todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.